En el Madison Square Garden de Nueva York, la noche del 23 de septiembre de 1973, más de 8.000 personas habían pagado su entrada para presenciar una demostración de artes marciales que prometía ser histórica. Las luces del escenario iluminaban a Bolo Yeung, quien con sus 90 kilos de músculo puro y una definición física que parecía esculpida en granito, estaba ejecutando una secuencia de técnicas de Kung Fu que dejaba al público sin aliento. Acababa de romper 5 ladrillos apilados con un solo golpe descendente, el sonido del impacto resonando por todo el auditorio como un trueno, cuando los fragmentos de cemento saltaron en todas direcciones, provocando gritos de asombro entre los espectadores. Su pecho brillaba bajo las luces, cada músculo perfectamente visible mientras ejecutaba una serie de patadas voladoras que desafiaban la gravedad. El público estaba completamente hipnotizado por este hombre que parecía más una máquina de destrucción que un ser humano. Pero en la tercera fila, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión de escepticismo mal disimulado, se encontraba Joe Louis, el campeón mundial de karate que había conquistado todos los torneos importantes de América del Norte. Con un récord de 43 victorias consecutivas y ninguna derrota en competencia profesional, Joe no estaba impresionado. De hecho, estaba a punto de hacer una declaración que cambiaría el rumbo de toda la noche y que terminaría enseñándole una lección de humildad que jamás olvidaría. Si quieres descubrir qué sucedió cuando el campeón más arrogante del karate americano decidió desafiar públicamente al maestro de Kung Fu más intimidante de Hong Kong, y conocer el momento exacto en que Joe Louis comprendió que había subestimado gravemente a su oponente, quédate hasta el final porque esta historia te revelará verdades sobre las artes marciales que cambiarán tu perspectiva para siempre. La historia de cómo estos dos titanes terminaron en el mismo evento esa noche comenzó 3 meses antes, en junio de 1973, cuando los organizadores del Gran Torneo Internacional de Artes Marciales decidieron incluir no solo competencias, sino también demostraciones de diferentes estilos. Querían mostrar la diversidad de las artes marciales orientales al público estadounidense, que en aquella época estaba experimentando un boom de interés gracias al creciente fenómeno de Bruce Lee en el cine. Bolo Yeung había sido contactado por los organizadores después de su aparición en Enter the Dragon, la película que, aunque aún no se había estrenado oficialmente en todos los cines, ya había generado un zumbido increíble en la industria. Los adelantos mostraban a este hombre musculoso con una presencia en pantalla que simplemente no podía ser ignorada. Bolo había aceptado la invitación inmediatamente, viendo esto como una oportunidad perfecta para demostrar que no era simplemente un actor, sino un artista marcial genuino con décadas de entrenamiento en Kung Fu tradicional chino. Joe Louis, por su parte, estaba en el evento como competidor estrella y juez invitado. A sus 30 años, era considerado por muchos como el mejor luchador de punto de contacto completo en el mundo occidental. Había estudiado karate tradicional en Okinawa mientras servía en el ejército y luego había revolucionado el deporte al incorporar técnicas de boxeo occidental y una agresividad que sus oponentes simplemente no podían manejar. Era más grande que el karateca promedio, midiendo 1,90 metros y pesando 95 kilos, y usaba su tamaño junto con velocidad sorprendente para dominar a cualquiera que se parara frente a él. Pero Joe también tenía una reputación de arrogancia que lo precedía. En entrevistas había declarado públicamente que el Kung Fu era demasiado florido y poco práctico para combate real, que las formas tradicionales chinas eran danza, no lucha, y que cualquier practicante serio de karate podría derrotar a un maestro de Kung Fu en un enfrentamiento real. Estas declaraciones habían generado controversia en la comunidad de artes marciales, dividiendo opiniones entre aquellos que veían el karate como superior y los tradicionalistas del Kung Fu, que consideraban estas afirmaciones como ignorancia pura. Cuando Bolo subió al escenario esa noche, llevaba el tradicional traje de Kung Fu negro con botones de rana, pero lo había modificado sin mangas para mostrar sus brazos masivamente musculosos.
Su rutina de demostración había sido coreografiada meticulosamente. Comenzó con formas tradicionales de Hungar, ese estilo de kung fu sureño conocido por sus posiciones bajas y potentes, sus movimientos que imitan animales y su énfasis en el poder interno, o chi. Los movimientos de Bolo eran fluidos pero explosivos, cada transición ejecutada con precisión técnica impecable. Luego pasó a la demostración de potencia, rompiendo primero tablas de madera, luego ladrillos y finalmente bloques de hielo. Cada ruptura era acompañada por un kiai gutural que salía desde lo profundo de su diafragma, un grito de batalla que hacía vibrar el aire mismo. El público estaba completamente cautivado, poniéndose de pie después de cada técnica impresionante, los aplausos creciendo en volumen e intensidad. Pero Joe Louis no aplaudía. Permanecía sentado con esa expresión de desdén que sus compañeros de la tercera fila comenzaron a notar. Uno de ellos, un instructor de karate local llamado Mike Anderson, le dio un codazo. ¿No te impresiona?, susurró. Joe se encogió de hombros. Es fuerte, eso es obvio, pero fuerza no es habilidad de combate. Apuesto a que no podría tocarme si intentara golpearme. Todos esos músculos lo hacen lento. En un combate real, lo dominaría en menos de 1 minuto. La conversación no quedó en susurros. Varios en las filas cercanas escucharon el comentario, y como sucede en estos eventos donde la pasión por las artes marciales corre alta, el murmullo se propagó. Alguien conocía a alguien del equipo organizador. En cuestión de minutos, mientras Bolo terminaba su demostración con una serie de patadas voladoras que lo llevaban 3 metros en el aire, el rumor había llegado hasta el escenario. Cuando Bolo hizo su reverencia final y el público estalló en aplausos atronadores, uno de los organizadores del evento, un hombre corpulento llamado Robert Wall, quien también era actor en películas de artes marciales, subió al escenario con un micrófono. Damas y caballeros, comenzó con una sonrisa que sugería que algo interesante estaba por suceder. Parece que tenemos una situación especial esta noche. Hemos recibido información de que el campeón Joe Louis, presente aquí con nosotros, ha expresado algunas dudas sobre la efectividad del Kung Fu en combate real. El auditorio se llenó de murmullos inmediatamente. Las cabezas se giraron buscando a Joe Louis, quien de repente se encontró bajo los reflectores de atención. Robert Wall continuó. Joe, ¿te gustaría subir al escenario y quizás participar en una demostración amistosa? Estoy seguro de que el público amaría ver una interacción entre el karate americano y el kung fu tradicional chino. Joe Louis sintió todas las miradas sobre él. Estaba atrapado en una situación de su propia creación. Retroceder ahora sería visto como cobardía, pero aceptar significaba enfrentarse a un hombre que acababa de demostrar poder destructivo increíble. Sin embargo, la arrogancia que había construido a través de años de victorias ininterrumpidas no le permitió dudar. Se puso de pie, una sonrisa confiada en su rostro, y comenzó a caminar hacia el escenario. Mientras subía las escaleras, se quitó su chaqueta revelando una camiseta ajustada que mostraba su propio físico impresionante. Diferente al de Bolo, más atlético que culturista, pero igualmente intimidante. Cuando llegó al centro del escenario, extendió su mano hacia Bolo. Sin resentimientos, dijo con esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Solo quiero ver si el Kung Fu realmente funciona contra un estilo probado en combate real. Bolo estrechó la mano, su expresión inescrutable. Años de entrenamiento en disciplina tradicional le habían enseñado a mantener sus emociones bajo control, pero aquellos cercanos a él podían ver un ligero endurecimiento en sus ojos, una chispa de algo que podría haber sido irritación o quizás anticipación. Si te está enganchando esta historia y quieres ver más contenido increíble sobre las leyendas de las artes marciales, suscríbete ahora al canal y déjame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Robert Wall estableció las reglas rápidamente. Esto será una demostración, no un combate completo. Joe intentará golpear a Bolo usando sus técnicas de karate y Bolo defenderá usando kung fu. Sin contacto completo en la cabeza, contacto ligero al cuerpo está permitido. 3 minutos en el reloj.
¿Están ambos de acuerdo? Ambos hombres asintieron. El ambiente en el Madison Square Garden había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una noche de demostraciones amistosas se había transformado en algo mucho más serio, un enfrentamiento entre estilos, entre filosofías, entre culturas marciales. Los espectadores se inclinaban hacia adelante en sus asientos. El silencio que había caído sobre el auditorio era denso con anticipación. Cuando sonó la campana indicando el inicio, Joe Louis se movió inmediatamente a su postura de combate favorita, una guardia alta con las manos cerca de su cara, el peso distribuido para permitir movimiento explosivo en cualquier dirección. Comenzó a circular alrededor de Bolo, sus pies deslizándose sobre la lona del escenario con pasos medidos y controlados. Bolo adoptó una postura completamente diferente, una de las posiciones fundamentales del Hung-Gar llamada Seiping-ma, o postura del caballo. Sus pies estaban plantados firmemente separados más allá del ancho de sus hombros, las rodillas dobladas profundamente, el peso hundido en su centro. Sus manos estaban posicionadas en lo que se conoce como guardia de tigre, los dedos ligeramente curvados como garras, los brazos extendidos pero relajados. Para Joe, acostumbrado a la movilidad constante del karate deportivo, esta postura parecía rígida e invitadora. Vio una abertura inmediata. Sin mayor preámbulo, lanzó su técnica favorita, un gyakusuki o puñetazo directo inverso, el mismo golpe que había usado para ganar docenas de campeonatos. Su puño derecho salió disparado hacia el rostro de Bolo con velocidad impresionante. Sus años de entrenamiento habían refinado este golpe hasta convertirlo en un arma devastadora. Pero lo que sucedió en el siguiente segundo dejó a Joe completamente desconcertado. La mano izquierda de Bolo se movió en un arco circular, ejecutando una técnica llamada Pak Sao, o mano palmada. No bloqueó el puñetazo de frente, eso habría sido un choque directo de fuerza contra fuerza. En cambio, la palma de Bolo hizo contacto con el lateral del puño de Joe, redirigiendo toda esa energía hacia un lado con un movimiento que parecía casi casual. Simultáneamente, la mano derecha de Bolo se extendió directamente hacia la garganta de Joe, deteniéndose a menos de 3 centímetros de hacer contacto. El contraste fue impactante. Joe había comprometido todo su cuerpo en ese golpe poderoso, mientras que Bolo había neutralizado la amenaza y contraatacado usando lo que parecía ser mínimo esfuerzo. El público jadeó colectivamente, el sonido de 8.000 personas inhalando al mismo tiempo llenó el auditorio. Joe retrocedió rápidamente, su mente procesando lo que acababa de experimentar. Ese no había sido suerte, esa había sido técnica refinada, timing perfecto y una comprensión del flujo de energía que él no había anticipado. Decidiendo cambiar de estrategia, Joe comenzó a lanzar combinaciones, la especialidad que lo había hecho famoso en el circuito de torneos. Jab directo gancho, una secuencia de 3 golpes que había noqueado a más de 20 oponentes en su carrera. Pero Bolo se movió a través de los golpes como si estuviera realizando una danza ensayada. Sus manos trazaban círculos continuos, cada círculo interceptando y redirigiendo los puñetazos de Joe. Era la aplicación práctica de Chisao o manos pegajosas, un ejercicio fundamental en Kung Fu que entrena la sensibilidad al contacto y la capacidad de neutralizar ataques mediante redirección en lugar de bloqueo directo. Cada vez que Joe extendía un golpe, la mano de Bolo ya estaba allí para encontrarlo, desviar su trayectoria y simultáneamente crear una apertura para contraatacar. Y después de cada intercambio, la mano de Bolo, o a veces su codo, o incluso su rodilla, aparecía amenazadoramente cerca de algún punto vital de Joe, el cuello, las costillas flotantes, el plexo solar, nunca haciendo contacto real pero dejando absolutamente claro que podría haberlo hecho. La frustración de Joe comenzaba a ser visible. Su respiración se había acelerado, no tanto por el esfuerzo físico, aunque ciertamente estaba trabajando duro, sino por la frustración mental de no poder conectar ninguno de sus golpes. Decidió usar su arma más poderosa, la patada lateral que había sido su técnica de finalización en incontables competencias.
retrocedió medio paso, cargó su peso en la pierna izquierda y lanzó una yoko-jeri o patada lateral con la pierna derecha, dirigida directamente al torso de Bolo. Era un golpe que llevaba toda la masa de sus 95 kilos detrás, ejecutado con la forma perfecta que había practicado 10.000 veces. Pero Bolo no intentó bloquear la patada. En cambio, giró su cuerpo en la cintura, una rotación de apenas 45 grados que fue suficiente para que la patada pasara rozando la superficie de su abdomen sin hacer contacto sólido. En el mismo movimiento, mientras la pierna de Joe todavía estaba extendida en el aire, Bolo ejecutó un lapsao o mano que agarra, capturando la pierna de Joe justo detrás de la rodilla. Por un instante que pareció congelarse en el tiempo, Joe Louis, el campeón invicto, estaba completamente desequilibrado, sostenido sobre una sola pierna con su otra pierna capturada en el agarre de hierro de Bolo. Bolo podría haber derribado a Joe en ese momento. Un simple empujón o barrido de pierna y el campeón habría terminado en la lona frente a 8.000 testigos. Pero Bolo no lo hizo. En cambio, suavemente liberó la pierna de Joe y retrocedió, volviendo a su postura de caballo, sus manos regresando a la guardia de tigre. Era un gesto de respeto, pero también una demostración clara. No necesitaba humillar a Joe para probar su punto. Los 2 minutos que habían transcurrido ya habían demostrado todo lo necesario. Joe Louis, respirando pesadamente ahora tanto por el esfuerzo como por la realización de lo que estaba experimentando, se detuvo en su ataque. Por primera vez en años estaba enfrentándose a algo que no podía simplemente superar con su velocidad, potencia y agresividad habituales. Cada principio que había creído sobre la superioridad del karate deportivo moderno estaba siendo cuestionado por este hombre que simplemente se paraba allí, absorbiendo y redirigiendo toda su energía como un roble antiguo en medio de una tormenta. Robert Wall, viendo que el intercambio había alcanzado su punto natural de conclusión, subió al escenario nuevamente. «Caballeros, creo que todos hemos visto algo extraordinario aquí esta noche», dijo al micrófono mientras el público comenzaba a aplaudir, lentamente al principio, pero construyendo hasta convertirse en una ovación de pie. ¿Qué tal si nuestros 2 guerreros se dan la mano y compartimos un momento de respeto mutuo? Joe Louis caminó hacia Bolo, pero esta vez la expresión en su rostro era completamente diferente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo más profundo, respeto genuino mezclado con curiosidad intelectual. Cuando extendió su mano, Bolo la tomó, pero en lugar de simplemente estrecharla, colocó su otra mano sobre el hombro de Joe. «El karate es fuerte», dijo Bolo en inglés con fuerte acento, pero claridad perfecta. «Tú eres fuerte, pero fuerza sola no es todo. Kung Fu enseña a usar fuerza del oponente, no luchar contra Ryo, fluir con Ryo». Las palabras eran simples, pero la verdad en ellas resonó no solo con Joe, sino con todos en el auditorio. Lo que había sucedido en ese escenario no era simplemente una demostración de técnicas, era una lección viva sobre filosofías diferentes de combate. El karate que Joe practicaba enfatizaba el ataque directo, la velocidad explosiva, terminar la pelea lo más rápido posible con golpes devastadores. Era un sistema diseñado para el campo de batalla, para situaciones donde el objetivo era incapacitar al enemigo antes de que pudiera contraatacar. El Kung Fu que Bolo representaba tomaba un enfoque diferente, uno basado en comprensión profunda del flujo de energía, en neutralizar ataques mediante redirección en lugar de bloqueo directo, en usar la fuerza del oponente contra él mismo. No era que un sistema fuera inherentemente superior al otro. Eran simplemente diferentes herramientas desarrolladas en diferentes contextos históricos y culturales, cada uno con sus fortalezas únicas. Después del evento, en el área detrás del escenario, Joe buscó a Bolo. Encontró al maestro de Kung Fu en su camerino, cambiándose de vuelta a ropa de calle. «Necesito disculparme», dijo Joe sin preámbulos, su voz sincera. «Dije cosas ignorantes sobre el Kung Fu, no entendía realmente lo que estaba criticando». Bolo sonrió, una expresión cálida que transformó completamente su rostro usualmente serio.
No hay necesidad, disculpa. Todos aprendemos. Yo también tengo mucho que aprender. Tu velocidad, tu potencia son impresionantes. Quizás podemos entrenar juntos alguna vez, compartir conocimiento. Esa conversación marcó el inicio de una amistad y relación de entrenamiento que duraría años. Joe Louis, para su crédito, tomó la experiencia no como una derrota humillante, sino como una oportunidad de expansión. Comenzó a estudiar principios del Kung Fu y otras artes marciales chinas, incorporándolos en su propio sistema. En entrevistas posteriores, hablaría abiertamente sobre esa noche en el Madison Square Garden. Bolo me mostró que había estado operando con arrogancia en lugar de sabiduría, dijo en una entrevista de 1976. Pensaba que porque podía ganar torneos entendía todo sobre combate, pero el combate tiene muchas capas y yo solo había explorado una de ellas. Esa noche, Bolo me dio un regalo, el regalo de la humildad y la curiosidad renovada. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la importancia de mantener la mente abierta y seguir aprendiendo sin importar cuánto éxito hayas alcanzado, dale like a este video y compártelo. Deja en los comentarios qué lección te llevas de este encuentro legendario entre dos gigantes de las artes marciales. Bolo Yeung, por su parte, continuó su carrera tanto en cine como en enseñanza de Kung Fu. Nunca se jactó de lo que había sucedido esa noche, nunca lo usó como herramienta de marketing o para inflar su propio ego. Para él, había sido simplemente una demostración de principios que había aprendido de sus propios maestros en China, principios que se remontaban a siglos de desarrollo y refinamiento. La historia se convirtió en legendaria en la comunidad de artes marciales, pasando de persona a persona, cada retelling añadiendo su propio sabor pero manteniendo la esencia central. No era un cuento sobre humillación o rivalidad destructiva, era un testimonio del poder del respeto mutuo, de la disposición para aprender incluso cuando el aprendizaje requiere admitir ignorancia previa, y de la verdad de que en las artes marciales, como en la vida, siempre hay más profundidad por descubrir, sin importar cuánto tiempo hayamos estado practicando o cuántos trofeos hayamos acumulado. Joe Louis continuó dominando el circuito de torneos, pero con una aproximación diferente. Incorporó más movimientos circulares, comenzó a enfatizar la redirección además del bloqueo directo y desarrolló una apreciación por la economía de movimiento que antes había desdeñado como poco práctica. Se convirtió en un campeón aún más completo y siempre daba crédito a Bolo Yeung por haberle abierto los ojos a dimensiones del combate que había estado ignorando. Décadas después, cuando ambos hombres ya eran mayores, veteranos respetados de sus respectivos campos, se reencontraron en un seminario de artes marciales en California. Se abrazaron como viejos amigos, compartieron historias, rieron sobre esa noche en Nueva York que había cambiado la trayectoria de ambas sus vidas. ¿Sabías?, dijo Joe, que esa noche fue la mejor derrota que nunca sufrí. Me enseñó más que todas mis victorias combinadas. Bolo asintió sabiamente, sus ojos brillando con humor y afecto. Y tú me enseñaste que incluso el Kung Fu tradicional debe estar preparado para enfrentar estilos diferentes, adaptarse, evolucionar. Ambos ganamos esa noche. La lección perdura hasta hoy. En un mundo donde el ego y la arrogancia a menudo dominan las conversaciones sobre artes marciales, donde cada escuela clama superioridad sobre las demás, la historia de Bolo Yeung y Joe Louis nos recuerda que la verdadera maestría requiere humildad, que el conocimiento más valioso a menudo viene cuando estamos dispuestos a admitir que no lo sabemos todo y que el respeto mutuo entre artistas marciales de diferentes tradiciones no es debilidad, sino la mayor fortaleza de todas. Nos vemos en el próximo video con más historias fascinantes de las leyendas que definieron las artes marciales.